Es un gusto saludarlos, jóvenes y señoritas. El día de hoy continuaremos con la clase de estadística, desarrollando el tema de correlaciones. Primero, ¿qué es una correlación? La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Quiere decir que pueden cambiar conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. Podemos decir que la correlación indica algo acerca de la relación existente entre las variables. Se utiliza para entender si estas dos variables poseen una relación positiva o negativa. Asimismo, determinar si la fuerza de la relación es alta o débil. Un claro ejemplo de esto es que podemos entender a través de este contenido es de que al momento de comparar dos variables que pueden estar relacionadas es determinar si realmente esta relación es fuerte, positiva o negativa. Si hablamos de las horas de estudio y la nota obtenida, estamos hablando de dos variables. Podemos interpretar que mientras más horas de estudio dediquemos, sería una nota mayor la que obtengamos. O al revés, mientras menos horas de estudio dediquemos, la nota sería inferior. Pero puede que hayan casos especiales en los que se indique de que mientras más horas de estudio se dediquen, la nota será inferior. Y a la inversa. Mientras menos horas de estudio se dediquen, la nota será más alta. Entonces, todo esto que estamos analizando puede interpretarse a través de este dato estadístico. También podríamos mencionar este otro ejemplo, la masa corporal, que va relacionada o no a la altura de una persona. Podríamos hablar sobre cierta estatura y una determinada masa corporal. Entonces, podemos también interpretar cuál es esa relación. ¿Cuál es la fuerza de la relación entre esas dos variables? Para ello, vamos a determinar este coeficiente de correlación de Pearson, que eso nos va a indicar si realmente hay una relación fuerte y positiva entre cada una de estas variables. Entonces, para estudiar esta fórmula podemos ver de que la R indica el coeficiente de correlación, que este valor que obtengamos va a comprender de negativo 1 hasta 1. No nos podemos pasar. Si obtenemos un valor, por ejemplo, 2, 3, negativo 4, quiere decir de que hicimos algo mal en el proceso. El coeficiente de correlación comprende entre estos dos valores. Bien, este símbolo que sería la desviación estándar en X, pues es otro dato que vamos a utilizar. De la misma manera, una desviación estándar en la variable y una relación que compara ambas, que le vamos a llamar covarianza, que se representa con la letra, el símbolo de sigma y las dos variables. Muy bien, eso sería, y podemos entender lo siguiente. Cuando la R que obtengamos sea directamente 1, vamos a indicar que esta es una correlación positiva evidente. Al contrario, si obtenemos un valor negativo 1, esto va a ser una correlación negativa evidente. O sea que cuando es positivo, 1 va a ser positivo, y cuando es negativo, el valor que obtengamos de igual manera va a ser negativo. Pasa que también cuando el valor que obtengamos es 0, entonces vamos a indicar de que no existe una correlación, o sea que no existe una relación observable directa entre las dos variables que estamos analizando. De la misma manera podemos ver de que cuando la R comprende entre 0 y positivo 1, vamos a indicar que es una correlación positiva. Y cuando los valores comprenden del 0 al negativo 1, indicamos que esta va a ser una correlación únicamente negativa. Muy bien, estos serían como que los parámetros, los criterios que vamos a manejar para determinar las relaciones entre variables. Entonces recordamos también que para esta fórmula la desviación estándar la calculamos con esta fórmula, la sumatoria de los datos al cuadrado dividido la cantidad de datos menos la media de x al cuadrado. Es el mismo caso para la desviación estándar en y.
Y la nueva fórmula que vamos a estar trabajando, que es la covarianza, que sería la sumatoria de los datos de X por los de Y, dividido N, menos la multiplicación de la media de X por la media de Y. Esa sería entonces la covarianza. Teniendo estos datos, pues vamos a hacer un ejemplo para que esto quede claro. Entonces vemos. Calcula el coeficiente de correlación para los siguientes datos y determine A, si la relación es positiva o negativa, la fuerza de la correlación y elaborar un diagrama de dispersión. Entonces tenemos estos datos, nos indican de que en un estudio se le preguntó a los estudiantes cuántas horas de estudio dedicaban para una evaluación y se tomó también los resultados obtenidos en la misma. Algunos indicaron de que dedicaban 3 horas y obtuvieron un punteo de 4 puntos, otros indicaron que dedicaron 9 horas y obtuvieron un resultado de 10 puntos. Entonces vamos a determinar cuál es la fuerza de la relación, si es una relación positiva, negativa, y elaborar nuestro diagrama. Entonces para ello vamos a manejar esta tabla. Sabemos que en total tenemos 10 datos, trabajamos con 10 datos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos también las columnas de X por Y, de X al cuadrado y de Y al cuadrado. Entonces completamos. Para esta columna multiplicamos 3 por 4 me da 12, 4 por 5 me da 20, 5 por 7 me da 35, 6 por 8 48 y así vamos sucesivamente multiplicando las variables. En este caso la horas de estudio es X por la nota obtenida que es Y. Y terminamos pues la multiplicación. Seguimos con la siguiente columna, me indica que todos los datos que representa la hora de estudio lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces en este caso 3 lo elevo al cuadrado, me quedaría 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81 y así termino de completar los datos. Por último veo, la última columna es Y al cuadrado, quiere decir que todas las notas las voy a elevar al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado es 25, 7 al cuadrado 49, 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81, 10 al cuadrado 100 y así completo esta columna. Ahora voy a proseguir a hacer una sumatoria de datos en cada una de las columnas. Aquí la sumatoria de las horas de estudio representadas con X me da 53, la sumatoria de las notas me da 66, la sumatoria de X por Y me da 400, la sumatoria de X al cuadrado 331 y la sumatoria de Y al cuadrado me da 488. Estos datos me van a servir para calcular el coeficiente. Entonces primero lo que vamos a hacer es determinar la media en X o el promedio en X, que estamos hablando el promedio de las horas de estudio. Entonces recordamos la fórmula es la sumatoria de los datos dividido n. La sumatoria ya la tenemos que es 53, lo único que me hace falta es dividirlo en 10, n igual a 10. Entonces al dividir 53 dividido 10 me da 5.3. Esta sería la media de las horas de estudio. A continuación calculo la media de la nota obtenida. Sería la sumatoria de las notas dividido n. Entonces al sumar las notas noto que es 66, al dividirlo en 10 me queda 6.6. Este sería el promedio de las notas. Estos datos los voy a guardar porque me van a servir a continuación. Ahora voy a calcular la desviación estándar en X. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. La sumatoria de X al cuadrado pues ya la tengo. Notamos que es esta columna. La sumatoria me dio 331. El número de datos lo conozco, es n, y la media también, que es 5.3, entonces sustituyo. Este dato lo sustituyo por 331, lo divido en 10 y le resto la media al cuadrado, que sería 5.3 al cuadrado. Al resolver todo lo que está dentro de la raíz, me quedaría un valor de 5.01. Al momento de extraer la raíz cuadrada me da un resultado de 2.24. Puedo decir que la desviación estándar en X o la desviación estándar de las horas de estudio es 2.24. A continuación extraigo la desviación estándar de la nota obtenida y es el mismo dato, la misma fórmula.
La sumatoria de y al cuadrado, pues ya sabemos que es 488, la última columna. El número de datos es 10 y ya sé de que la media en y es 6.6. Entonces al sustituir me quedaría 488 dividido 10 menos 6.6 al cuadrado. Al resolver lo que tengo aquí me quedaría 5.24. Todo lo que está dentro de la raíz al resolverlo es 5.24. Al extraer la raíz cuadrada me da 2.29. Entonces puedo decir de que la desviación estándar en y o la desviación estándar de la nota obtenida es 2.29. Bien, ya calculé estos dos datos, ahora calculo la covarianza. Para la covarianza me voy a basar en la sumatoria de la tercera columna, que es la multiplicación de x por y. Entonces calculo de la siguiente forma, digo que la covarianza es igual, la sumatoria de x por y me dio 400, eso lo divido en el número de datos que es 10, le resto la multiplicación de ambas medias, quiere decir que multiplico estas dos medias. Muy bien, entonces me quedaría 400 dividido 10 es 40, 5.3 por 6.6 me da 34.98. Al hacer la resta me queda un resultado de 5.02. La covarianza indica entonces este dato. Muy bien, a continuación lo que vamos a realizar es aplicar la fórmula que habíamos estipulado para el coeficiente de correlación. Entonces, con los datos que ya calculé, aplicamos esta fórmula. ¿Qué me indica esta fórmula? Que la covarianza tengo que dividirla en la multiplicación de la desviación estándar en x por la desviación estándar en y. Entonces, al momento de sustituir los datos, covarianza 5.02 dividido 2.24 por 2.29, eso me da 5.02 dividido 5.13. Al efectuar la división me da un valor aproximado de 0.98. Entonces, esta sería la respuesta que vamos a dar al coeficiente. Y este valor nos va a indicar a nosotros cuál es la relación, si es positiva o negativa, y la fuerza. Entonces podemos decir que para el inciso A, como este es un valor positivo que comprende entre el 0 y positivo 1, entonces podemos decir que esto es una relación positiva. Para el inciso B, vamos a basarnos en estos dos criterios. Dice, si el coeficiente de correlación toma valores cercanos al 1 o negativo 1, la fuerza es alta. Pero si el coeficiente de correlación toma valores cercanos al 0, la fuerza es débil. Vemos de que este 0.98 se está aproximando al 1. Por lo tanto, podemos decir de que es una fuerza de relación alta. Si en dado caso este valor hubiera sido 0.1, este valor estaría más cerca al 0, por lo tanto sería una fuerza débil. En este caso indicamos que si este valor nos indica que entre las horas de estudio y la nota obtenida hay una fuerza alta y una relación positiva. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta a estos dos incisos. Vamos a realizar el siguiente diagrama, que sería el inciso C. Para realizarlo lo que hacemos pues es en Excel podemos copiar estas dos columnas, y buscar en las gráficas el diagrama de dispersión. Con eso nos quedaría algo parecido a esto. Vemos aquí que el eje horizontal representa horas de estudio y el vertical la nota obtenida. Notamos algo curioso, que cuando dedican una hora la nota es de 2. Cuando dedican 3 horas, la nota es de 4. Cuando dedican 6 horas, la nota es de 8. O sea, mientras más horas, notamos de que la nota va incrementando. Por eso decimos de que a esto se le llama una correlación positiva, porque ambas partes crecen proporcionalmente. Y es una relación fuerte porque en la gráfica notamos una tendencia notoria. No están muy dispersos los datos. Podemos decir de que representan una evidente proporción. Ahora, para describir esto que está aquí, podríamos tomar la siguiente idea. Dice, según el coeficiente de correlación, o sea, lo que calculamos, la relación entre las horas de estudio y la nota obtenida por estudiantes es positiva, lo que determinamos en el inciso A. Quiere decir que mientras más horas de estudio se dediquen,
mejor será el resultado obtenido en las calificaciones. Pues es lo que nosotros vemos, lo que nosotros ya analizamos y que podemos evidenciar en la gráfica de dispersión. Bien, este sería entonces el ejemplo. Ahora, alguien podrá preguntarse, ¿y qué pasará si esto me da negativo? O sea, si es una correlación negativa. Entonces, al momento de hacer la gráfica, nosotros podemos ver lo siguiente, que la tendencia ya no es un crecimiento proporcional, sino un decrecimiento. Vean, cuando tenemos una hora de estudio obtenemos 9 puntos. Cuando tenemos 2 horas de estudio obtenemos 8 puntos. Cuando tenemos 6 horas de estudio tenemos 5 puntos. Y cuando tenemos más horas de estudio la nota es inferior, o sea, va disminuyendo. Entonces, para este caso podemos decir de que esta es una relación negativa, una correlación negativa. Igualmente podemos decir de que es fuerte porque este valor se aproxima al negativo 1. Pero lo que analizamos es de que decrece proporcionalmente. Cuando esto acontece, podemos decir entonces en la interpretación, según el coeficiente de correlación, la relación entre las horas de estudio y la nota obtenida por estudiantes es negativa. Quiere decir de que mientras más horas de estudio se dediquen, menor será el resultado obtenido en las calificaciones. Esta sería pues una interpretación de lo que estamos trabajando. Podríamos dar la conclusión entonces de que no conviene tanto estudiar para obtener una buena nota, ¿sí? Dependiendo de esta relación. Espero les haya servido el video. Ya saben que por cualquier duda pueden pausar, retroceder y poner todas esas inquietudes en los comentarios. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes puedan analizarlo en casa, poder inferir pues cuál es la relación que tienen estas dos gráficas. Muchas gracias.